presentarles este tema, ¿cómo entender que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cómo entender? Bueno, no sé, se me ocurrió esta pregunta, ¿no? Yo no quiero decir que lo entiendo todo, pero quiero sacar las conclusiones de este estudio que hice, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos entender este concepto? Como siempre, este estudio está basado, de acuerdo a lo que yo he leído y he estudiado en la palabra de Dios, repito, a lo que yo entiendo. Eso es lo que voy a expresar el día de hoy. Quizás incluso en mi misma denominación podremos encontrar otras opiniones, un tanto diferentes a la mía, pero como les dije, esta es la verdad que según a mi parecer, a mi comprensión, encuentro en la Biblia. Usted tendrá su propia opinión, su propio análisis, el cual me encantaría conocer si se suscribe a estos canales y nos deja saber ahí en la caja de comentarios, ¿verdad? Lo único que pido de todos mis hermanos y los que nos ven es un marcado respeto, por supuesto, y amor cristiano en sus comentarios, ¿verdad? Así estaremos felices y podremos crecer en el conocimiento de Jesús y su verdad. Dicho lo anterior, mis queridos hermanos y amigos, pasamos a lo siguiente. ¿Por qué la Biblia llama a Jesús el Hijo de Dios? Yo sé que a él se le atribuyen muchísimos otros nombres. Perdón. Hay muchísimos otros nombres al cual Jesús se le llama, por ejemplo, Salvador, títulos, Redentor, Pan de vida, Señor, el Creador, Hijo unigénito, por ejemplo, Hijo amado, el Santo de Israel. En Isaías le dice admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, Rey de reyes, Señor de señores, cabeza de la iglesia, omnipotente, le llama el Alfa y la Omega, Maestro, Rey de los judíos, ¿se acuerda ese nombre que le pusieron ahí en la cruz? Sumo sacerdote, profeta, maestro, ya lo había dicho, ¿verdad o no? Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Impresionante. Todos estos términos, ¿verdad? También está el otro abogado. Todos estos términos, mis queridos hermanos y amigos, son hermosamente interesantes. Hermosamente interesantes. Eso es lo único que puedo decir. Pero el día de hoy quiero enfocarme solamente en uno de ellos, y es Jesús como el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. La expresión Hijo de Dios, la primera vez que yo encuentro, por lo menos, no sé, eso es lo que estuve estudiando el día de hoy, la primera vez que encuentro una palabra parecida a esta, y que por supuesto se refiere al Hijo de Dios, aunque no así en esos términos claros, en Daniel 3:25. Déjenme presentarles, perdón, estos cambios de clima a veces a uno pues lo ataca por ahí. Daniel en el capítulo 3 y el verso 25, mire lo que dice la palabra de Dios. Rapidito vamos a irnos por acá, déjenme presentarles en la palabra de Dios. Dice, y él dijo, bueno, estamos hablando en la experiencia de Daniel cuando lo metieron y metieron a sus amigos al horno de fuego, ¿se acuerda? Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos. ¿Cuántos había echado Nabucodonosor en ese horno calentado 7 veces? Bueno, nos imagino que estaba más de 7 veces, nada más que 7 veces significa lo máximo. Dice que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo, ¿qué dice? De los dioses. Es un tanto interesante esta expresión. El texto dice semejante a hijo de, en hebreo creo que utiliza, o en arameo, utiliza la palabra Elohim, en griego, ¿verdad? En hebreo, perdón.
La palabra aramea, perdón, la palabra hebrea Elahim es la forma plural de Elah, Dios, y se emplea para designar a dioses paganos. Usted lo puede ver allí en Daniel 2:11, Daniel 2:47, Daniel 5:4 y Daniel 5:23. Se aplica para nombrar, designar a dioses paganos. El equivalente hebreo de Elahim, adivine, es Elohim, que a pesar de estar en plural, se usa regularmente para designar al único Dios verdadero, ¿verdad? Por lo tanto, es lógico que el vocablo arameo, Elahim, también pueda representar al Dios de los judíos. Es correcto. Entonces, traducir en dos formas, dependiendo de la comprensión teológica de quien emplea la palabra hijos de dioses o hijos de Dios. Si pensamos, por ejemplo, que Nabucodonosor reconoció en ese momento al Dios de los tres hebreos como único Dios, bien pudo haber exclamado, es semejante a hijo de Dios. Indudablemente, en este episodio Nabucodonosor admitió la superioridad del Dios Altísimo, ¿verdad? Ahí lo dice en Daniel 3:26, Daniel 3:28 al 29. Por otra parte, bien pudo haber usado la expresión hijo de dioses para indicar que la persona que veía en el horno no era un mero ser humano, ¿verdad? Los autores judíos siempre han identificado al cuarto personaje como un ángel. Por ejemplo, en la Septuaginta lo identifica como ángel de Dios. Muchos intérpretes cristianos, entre ellos Hipólito, Crisóstomo y esta escritora del siglo XIX, Elena White, han visto en este personaje a la segunda persona de la deidad, ¿verdad? La mayor parte de los cristianos conservadores, por decirlo así, mantienen la misma opinión, la misma posición. Algunos eruditos modernos niegan que este pasaje pueda referirse a Cristo. La mayoría de las traducciones modernas ponen semejante a hijo de dioses. No porque no crean que el cuarto personaje pudiera haber sido Cristo, sino por el deseo de ser estrictamente fieles al texto arameo, ¿verdad? Ya en el Nuevo Testamento, encontramos la primera alusión, ¿verdad?, a esta palabra, esta frase, al Hijo de Dios. Y está en Mateo 1:21, déjeme ver, sí, Mateo 1:21. Vamos a irnos rápidamente al libro de Mateo, capítulo 1, versículo 21 en adelante. Dice la palabra de Dios, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa él salvará al pueblo de sus pecados. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías, justamente, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido, Emmanuel significa Dios con nosotros. Bien, mis queridos hermanos, Isaías, al cual se refería Mateo 1:21 en adelante, era a Isaías 7:14, cuando decía, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. La profecía, como vimos, de que Dios, la profecía decía, como vimos, que Dios enviaría a su hijo, se le dio a este profeta Isaías, ¿verdad? Y el propósito por el cual este hijo de Dios sería salvar a su pueblo de sus pecados. Todos sabemos
que el verbo de Dios existe desde siempre, ¿verdad? Más adelante estaremos presentando unas citas inspiradas para tener una idea completa de este misterio, de este tema tan interesante, de que Dios en la persona de su Hijo adoptaba la naturaleza humana. Hay un verso interesante donde habla de esa transición. Hebreos 10:5, quiero llevarlos a este versículo sumamente interesante que nos revelará muchísima información. No sé si usted anteriormente ha meditado en él. Hebreos 10 y el capítulo 5 dice la palabra de Dios. Déjeme presentarle por acá. Por lo cual entrando, escuche bien, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste, ¿qué dice? Cuerpo. Interesante. Dios, en la persona del Espíritu Santo, engendró en María a Jesús. La simiente prometida de Génesis 3:15, ¿se acuerda? Le decía, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Estaba hablando de Jesús, obviamente. Fue así como Dios preparó cuerpo a su Hijo para que viniera a vivir, a nacer entre nosotros, para cumplir lo que decía Mateos 1:21. ¿Qué decía de Mateos 1:21? Lo acabamos de leer. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, o sea, nosotros, al pueblo de Dios. Hasta aquí nosotros, mis queridos hermanos y amigos, podemos entender por qué Jesús es hijo de Dios. Porque Dios lo engendró, lo introdujo en la raza humana con un propósito, a saber, salvar a cada uno de sus hijos. Pero la cosa no termina aquí. La Biblia nos habla que Jesucristo, en su divinidad, existía antes de nacer acá, de venir a nacer a esta tierra. O sea que Jesús, el verbo de Juan 1:1, ¿se acuerda? No existe realmente un momento en que no haya estado con el Padre y que tampoco hay un momento en que no haya sido Dios, según Juan 1:1. La palabra de Dios desde un principio nos habla de esa dupla creadora. Génesis dice que desde el principio, antes de todas las cosas, Dios existe. Y nosotros podemos ir a Génesis y vamos a presentarles. Este es un versículo muy conocido por todos los cristianos. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí vemos a un Dios creador. Ahí lo estamos identificando en el principio. ¿Cuándo es ese principio? Escapa a nuestra comprensión realmente. Dice que por Dios fueron hechas todas las cosas y Juan 1:1 dice que todas esas cosas fueron hechas por el verbo, el cual es Jesús. Y ese verbo dice que es Dios. Pero entonces la pregunta es, ¿qué hizo el Padre? ¿No hizo nada? Por supuesto que sí. Todo lo que hizo Jesús también fue hecho en colaboración con el Padre. Siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu actuaron de común acuerdo en la creación y así lo dice la Escritura. Génesis 1:26 dice, no lo voy a presentar por falta de tiempo, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Como podemos ver, mis queridos hermanos y amigos, este versículo nos muestra la pluralidad de Dios en la creación y claramente nosotros podemos apreciar que al menos hay dos personas que se hacen llamar Dios. Jesús mismo lo dijo, Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos.
Le pregunto yo, ¿quién es el Padre? Es Dios. Pero aquí está presentando más su unidad. Pero más adelante, Jesús hablaba de su divinidad. De eso vamos a hablar un poquito más adelante, un poquito más claro para que lo entendamos. Jesús no estaba diciendo que Él era el Padre, como muchos aducen, y justamente esto es lo que no creían los pioneros, por ejemplo, adventistas de nuestra denominación, y que hoy en día se tergiversa lo que nuestros pioneros creyeron. ¿Qué creían ellos, nuestros pioneros? Estoy hablando con adventistas ahora, con los pioneros adventistas. Ellos creían algo que los antitrinitarios el día de hoy no entienden. Ellos creían que Dios no eran tres en uno. No sé si me explico. No creían que Dios era tres en uno, en el sentido de que se creía que Dios era uno y que se manifestaba en tres diferentes personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Más adelante vamos a ver un estudio en qué creían y qué no los pioneros de nuestra denominación. Esa creencia, por consecuencia, les imposibilitaba ver que Dios no es uno que se manifiesta en tres personas, sino que hay un Dios que es compuesto por tres personas independientes con sus respectivas personalidades, ¿verdad? ¿Podemos entender? O sea, los pioneros de nuestra denominación, para los que no saben, ellos creían o no creían en la Trinidad en el sentido, en la forma como lo voy a explicar a continuación. Ellos decían, no es posible que tres personas, que el Hijo, que el Padre, que el Espíritu Santo sean un solo Dios. Me refiero porque antes se manejaba de que el Padre era Jesús, que era el Hijo, y que el Padre era el Espíritu Santo. Decía, no es posible. Nosotros vemos tres personas en la palabra de Dios. Obviamente los antitrinitarios el día de hoy han cambiado un poquito su discurso y ellos dicen, no, lo que ellos pensaban es que la Trinidad no puede ser que haya Jesús Dios, Espíritu Santo que sea un Dios y el Padre que sea un Dios. Eso no era lo que pensaban los pioneros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ellos estaban luchando, peleando contra esa creencia de que había un solo Dios y que se manifestaba a través, yo no sé si usted me está entendiendo, lo voy a poner así, que el Padre hacía la faceta del Hijo y que hacía la faceta del Espíritu Santo. No, eso era lo que creían ellos. Y no la creencia que realmente la Biblia lo sustenta, donde dice que Dios o la deidad lo componen tres personas distintas, diferentes, y que son, que no fueron creadas, que existen por sí mismas. Más adelante, por eso yo quiero citar algunas, valga la redundancia, trae algunas citas de esta sierva de Dios, donde creía justamente en este concepto de que Dios, la deidad, está representada por tres personas diferentes, una de otra, que no tienen ni principio ni fin. Eso es lo que creemos las personas que creemos en la deidad. Yo no menciono mucho la Trinidad porque realmente en la palabra de Dios no existe la Trinidad. Y aunque esta palabra surgió a partir de la reunión de Nicea, allá por los años 300, eso no quiere decir que no sea una realidad, que no haya un Dios compuesto por tres personas, ¿verdad? Como le decía, esto es lo que los pioneros adventistas rechazaban, y por supuesto yo estoy de acuerdo con ellos. En esa parte, en ese concepto trinitario, estoy de acuerdo, estoy en contra de ese tipo de Trinidad.
el Padre no es Jesús, ni Jesús es el Padre, como muchos dicen. Tampoco ni el Padre es el Espíritu Santo, ni Jesús es el Espíritu Santo. Pero podemos ver que más adelante estos mismos líderes comprendieron y por lo menos comenzaron a entender que Dios estaba compuesto por tres personas diferentes. Como le dije, más adelante vamos a poner algunas citas para probar este punto. Quizás el día de hoy no, porque eso va a ser un estudio diferente. ¿Qué es lo que pensaban, por ejemplo, los pioneros adventistas? ¿Qué es lo que creían y qué es lo que no creían? Según la palabra de Dios, el Verbo, quien al principio estaba con Dios y que Él era Dios, el Verbo, existe desde siempre. Pero hay un momento en el que no podemos precisar que hay un trato, o más bien, así lo dice la palabra de Dios, hay un decreto donde Dios, el Padre y el Hijo formulan un acuerdo. Sale un decreto, así lo pronuncia la palabra de Dios, donde aparentemente, desde mi visión, desde mi perspectiva, deciden las funciones de cada uno. Uno de ser padre y otro de ser hijo. Porque también se maneja el concepto de que Dios el Padre creó al Hijo. Yo no creo que Jesús sea creado. Yo le voy a decir en qué sentido creo que Jesús fue creado. Y eso lo vamos a ver más adelantito. Escuche esto. Salmos, voy a presentarles Salmos en el capítulo 2 y versículo 7. Hay una declaración muy interesante, muy interesante. Mire esto. Dice la palabra de Dios, yo publicaré el decreto. Yo publicaré el decreto. Y el que está hablando aquí no es Jehová el Padre. Porque también quiero decirles que en la palabra de Dios, Jesús también es mencionado como Jehová. Y esto y más, el Espíritu Santo también es llamado Jehová. Y en una cita que voy a darles a ustedes al último, les voy a mostrar que Dios y la deidad y Jehová es lo mismo. Dice, yo publicaré el decreto. ¿Cuál es el decreto que se iba a publicar según Salmo? Y está hablando de Jesús con su Padre, no está hablando de David. Jehová me ha dicho. ¿Qué le ha dicho Jehová? Vaya a buscar esta cita, por favor, porque no me la estoy inventando. ¿Qué le dijo Jehová? Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Esta cita es muy interesante y de aquí podemos sacar muchas, pero muchas deducciones. Y yo le voy a decir la mía, ¿verdad? Como podemos ver, al momento de este decreto, existía uno que se llamaba Jehová. Yo le llamo el Padre. Quien le dijo a otro personaje que en este caso sería su hijo, ¿verdad? Así lo vamos a poner. Y sobre todo que en ese momento le dijo, sería engendrado. Imagine usted como padre le dice a su hijo, en este momento te voy a engendrar. Desde la lógica humana, como que no tiene sentido, ¿no? Como podemos ver, hay dos personajes que se están poniendo de acuerdo. O al padre diciéndole a alguien que estaba con él en ese momento que sería su hijo y que sería engendrado, ¿verdad? El padre, ¿verdad? Simplemente, si es mi imaginación, discúlpeme, pero yo sé lo que veo. Lo que veo aquí es una plática de Dios con su hijo. Por lo menos con otra persona que le dice, vas a ser mi hijo. Poniéndose de acuerdo de la forma para lo que se vendría sobre la tierra después de que el pecado entró, ¿verdad? Y lo que yo puedo ver, y más adelante estaré leyendo una cita de la sierva de Dios, de esta profeta de Dios, Elena G. de White, es que este engendramiento tiene que ver con el nacimiento de Jesús y no con la creación o engendramiento o creación del verbo. Ese verbo de Juan 1:1, de su deidad. No tiene que ver.
Porque como hemos dicho, Jesús en su parte divina, y esto es lo que muy pocas personas saben, a veces nosotros solo vemos a Jesús, el hombre, pero no vemos y no identificamos y no comprendemos la persona de Jesús en la deidad, el antes que naciera. Nadie lo engendró, nadie lo creó. Jesús, dice la palabra de Dios, existe por sí mismo. Repitiendo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han decidido ser un solo Dios. Vaya al estudio anterior, por favor, que hicimos. Ahí explico brevemente, pero claro, sobre la deidad, conociendo la deidad. Explico un poco de cómo comprenderla, ¿verdad? El Padre existe o tiene vida en sí mismo. El Hijo y el Espíritu por igual tienen vida y existen por sí mismos. Son independientes uno del otro, pero uno en propósito y en pensamiento, en hechos. Yo siempre digo, ver a Jesús es ver al Padre. Ver al Espíritu Santo es ver a Jesús. Uno representa al otro. Uno trabaja por el otro. Jesús da testimonio del Padre. El Espíritu Santo da testimonio de la obra de Jesús. Y el Espíritu conoce todo. Quiero presentar algunas citas ya para ir terminando de esta sierva de Dios, donde podremos comprender mejor, como les dije, la persona del Hijo de Dios. Se la voy a leer acá. Vamos a ir un poquito rápido, son algunas cuantas, pero me gustaría que usted pusiera atención. Si nunca ha escuchado o ha leído los escritos de Elena G. de White, yo le invito para que busque, están allí, escritos de Elena G. de White, Espíritu de Profecía. Usted se va a gozar, va a aprender muchísimo, va a ser una persona mucho más llena de conocimiento. Le digo por experiencia propia. Yo humildemente he aprendido a través del estudio y la palabra de Dios, de la meditación en la palabra de Dios y también leyendo estos materiales del Espíritu de Profecía, como nosotros le llamamos los adventistas del séptimo día. Escuche bien, no sé si proyectar, déjeme si yo puedo proyectar a través de este programa que tengo acá, estas notas que tengo. Voy a presentarles, vamos a ver si se puede, si se puede, se los presento con mucho gusto, si no, vamos a tener que, ¿cómo se llama? Pues simplemente leerlo. Bueno, aquí lo tenemos. Dice, en el libro The Signs of the Times, del 29 de agosto de 1900, es una escritora inspirada totalmente por Dios. Ella escribió, Cristo es el Hijo de Dios, preexistente y existente por sí mismo. No está diciendo nada que la palabra de Dios no lo diga. Al hablar de esta preexistencia, dice, Cristo hace retroceder la mente hacia las edades sin fin. Nos asegura que nunca hubo un tiempo cuando Él no haya estado en estrecha relación con el Dios eterno, aquel cuya voz los judíos escuchaban en ese momento. Repito, aquel cuya voz los judíos escuchaban en ese momento había estado junto a Dios. ¿Qué dice? Cristo es el Hijo de Dios preexistente y existente por sí mismo. El Señor Jesús decía también, yo pongo y tomo la vida en el momento que yo quiera. ¿Ok? Interesante cita. Era igual a Dios, infinito o omnipotente. El Hijo eterno y existente por sí mismo de Dios. Quiero presentarles otra cita. Permítame un segundito porque vamos paso a paso aquí en esta proyección. Vamos a borrar esta que teníamos acá y pegar la siguiente. Dice en esta cita, esta sierva de Dios, desde la eternidad, aunque la palabra de Dios habla de la humanidad de Cristo, cuando estuvo en esta tierra,
también habla definitivamente acerca de su preexistencia. El Verbo existía como un ser divino, como el Hijo, dice, como el Hijo eterno de Dios en unión y en unidad con el Padre. Desde la eternidad, escuche, era el mediador del pacto, aquel en quien serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Tanto judíos como gentiles, si lo aceptaban. El Verbo, aludiendo aquí a Juan 1:1, era con Dios y el Verbo era Dios. Antes de que los ángeles fuesen creados, el Verbo estaba con Dios. Interesante cita, ¿verdad? Y quiero presentarle esta otra, se la voy a leer. Dice, Cristo les muestra, escuche bien, Cristo les muestra que aunque ellos podían calcular que su vida tenía menos de 50 años, sin embargo, su vida divina, esto es lo interesante, su vida divina no podía ser calculada por cómputos humanos. La existencia de Cristo antes de su encarnación no se mide con números, con nada. No se puede medir con nada. Interesante, ¿verdad? No lo podemos medir. Usted dice, bueno, hijo, Jesús hoy cumpliría que 2023, 22 años. No, no. Jesús en su divinidad existía desde siempre. Eso es hermanos, es algo que nosotros no lo podemos comprender como seres mortales. Mire esta otra cita. El Consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo es el Espíritu en toda la plenitud de la divinidad. Escuche bien. Estamos hablando del Espíritu Santo. Poniendo de manifiesto el poder de la gracia divina a todos los que reciben a Cristo y creen en Él como un Salvador personal. Y escucha acá, si nosotros queremos entender a Dios, hay tres personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos tres grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. Y esos poderes colaborarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo. ¿Qué le parece? Ahí está identificando los tres poderes que constituyen al Dios Todopoderoso. Bien, hay otra cita interesante, vamos a ver si se la leemos para avanzar un poco, no nos queremos pasar. Dice esta sierva de Dios, Dios no puede compararse con las cosas que sus manos han creado. Estas no son más que cosas terrenales, que sufren bajo la maldición de Dios a causa de los pecados del hombre. El Padre no puede describirse mediante las cosas de la tierra. El Padre es toda la plenitud de la divinidad corporalmente y es invisible para los ojos mortales. Y escuche lo que dice de Jesús. El Hijo es toda la plenitud de la divinidad manifestada. ¿Escuchó? Una es la divinidad invisible, la otra es la divinidad manifestada. La palabra de Dios declara que Él es ¿quién? Jesús. Es la imagen misma de su sustancia. Hebreos 1:3. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Wow, este versículo lindísimo que se lo conoce, no hay un cristiano que no se lo sepa. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16, aquí la muestra, aquí se muestra la personalidad del Padre. Hay una cita un poco larga, por llamarlo así. Vamos a ver si la colocamos por acá o la escribimos en partes. ¿Qué le parece? Estamos presentando esta cita de la escritora y sierva de Dios, Elena G. de White, en relación a Jesús y la deidad, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, vamos a presentarla rápidamente, por lo menos el espíritu de profecía. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas,
En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, dice la palabra de Dios, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, o sea, a través de Jesús, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia. Y por eso Jesús es Dios, mis queridos hermanos. Es la misma imagen, el mismo resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, porque el Padre es majestad, mis queridos hermanos. Es el Rey Todopoderoso, así como el Padre dice que Jesús es el Rey, adórenle. Yo quisiera, estamos haciendo el tema de la unidad, cómo entender la unidad de Dios. Dice, hecho tanto más excelente que los ángeles, cuando alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, hoy te he engendrado? Está repitiendo, ¿verdad? Está repitiendo la cita, creo, de Salmo, ¿verdad? En el capítulo 2. Hoy te he engendrado y otra vez yo seré al Padre y él será mi hijo. Esta es una cita de Hebreos que aparece en el Nuevo Testamento, pero también en el Viejo. Hebreos 1 del 1 al 5. Dios, escuche, es el Padre de Cristo. Cristo es el Hijo de Dios. A Cristo ha sido dada una posición exaltada y ha sido hecho igual al Padre. Cristo es igual al Padre. Todos los consejos de Dios están abiertos a su Hijo. Y ya vamos terminando básicamente, pero quiero leerles esta otra cita interesante. Dice, la divinidad se conmovió de piedad por la humanidad. ¿Quién? La divinidad. Porque es que hay personas, y bueno, debemos de aceptar este punto muy importante que manejan los antitrinitarios, y es que en el Nuevo Testamento mayormente, cuando usted escucha la palabra, siempre escucha a Jesús, por ejemplo, mencionando el único Dios verdadero, y esta es la salvación, que te conozcan a ti, el único Dios. Y habla de mi Dios, al Dios, etcétera, etcétera. Siempre pone al Padre como el único Dios. Y es verdad. ¿Cómo podemos entender esto? Es verdad que el Padre es el único Dios verdadero, porque en él está toda la divinidad, todo. Cuando el Padre también podría, Jesús es el único Dios verdadero, porque en él habita toda corporalmente los dones de la deidad. Yo no sé si usted me entiende, pero eso es lo que el Espíritu me dice a mí. ¿Por qué? Porque le voy a leer una cita al final. La divinidad se conmovió de piedad por la humanidad y el Padre, escuche, cuando ella habla de la divinidad se está refiriendo al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se dieron a sí mismos a la obra de formar un plan de redención. Eso es extraordinario, porque estos tres personajes constituyen la deidad, la divinidad, el único Dios verdadero, con el fin de llevar a cabo plenamente ese plan. Escuche, se decidió que Cristo, el Hijo unigénito de Dios, de la deidad, se entregara a sí mismo como ofrenda por el pecado. ¿Con qué se podría medir la profundidad de este amor? Dios quería hacer que resultara imposible para el hombre decir que hubiera podido hacer más. El hombre no tiene excusa, no tenemos excusa, mis queridos hermanos. No tenemos excusa realmente, y esto es lo que toca mi corazón. Yo sé que cualquiera podría hacer un sacrificio por alguien, pero usted podría o estaría dispuesto a dar su hijo por otra persona. Muchos dicen, bueno, está bien, Jesús sufrió, pero ¿qué del Padre? Oiga, mis hermanos, no sé, todos solo los que somos padres podemos percibir o sentir o entender el dolor que se siente de perder un hijo. De hecho, en la Biblia, el mayor dolor que la Biblia representa que un ser humano puede pasar es que un padre pierda a un hijo. Dice, Dios quería hacer que resultara imposible para el hombre decir que hubiera podido hacer más. Con Cristo dio todos los recursos del cielo,
para que nada faltara en el plan de la elevación de los seres humanos. Este amor, dice esta sierva de Dios, y su contemplación debiera llenar el alma con gratitud inexpresable. Así debe ser. Oh, cuánto amor incomparable. La contemplación de este amor limpiará el alma del egoísmo. Si nosotros contempláramos a Jesús, a Dios, dando por amor a nosotros, a su Hijo, mis queridos hermanos, nosotros seríamos mucho, pero muchísimo menos egoístas de lo que actualmente somos. Dice, hará que el discípulo se niegue a sí mismo, tome su cruz y siga al Redentor. Mis queridos hermanos, Dios y la divinidad es lo mismo. Quiero presentarle ya para terminar este versículo, porque muchos dicen, bueno, Dios nada más es el Padre. No, por supuesto que no. La palabra de Dios no lo dice así. Quiero presentarle este versículo que lo encontré ya al final de mi estudio, Hechos 17:29. Vamos a irnos a Hechos en el capítulo 17, versículo, ¿qué dije? Hechos capítulo 17, versículo 29, dice la palabra, 29 en adelante, vamos a ver si, o vamos a buscarle ahí el contexto. Bueno, voy a leer del versículo 28, dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos como alguno de vuestros propios poetas también han dicho. ¿Por qué linaje suyo somos? Y dice el versículo 29, siendo pues, escuche, linaje de Dios, está haciendo una comparación, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata, porque estaban haciendo una comparación en el versículo anterior, dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Y escuche bien, siendo pues linaje de Dios, somos linaje de Dios, no debemos pensar, ahora dice, en vez de Dios dice divinidad, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, no, o piedra, o escultura de arte y de imaginación de hombres. ¿Entendió? ¿Vio? Dios es lo mismo que divinidad. Por eso yo le decía que cuando Jesús decía mi Dios, claro, se estaba refiriendo al Padre y a Dios, a toda la unidad. Porque todos ellos tienen mérito. El Espíritu Santo es creador, así como es el Padre, así como es el Hijo. El Hijo de Dios. Interesante. Por último, quiero decirles una cita, porque el problema de nosotros como cristianos, hermanos, es que por ahí andan personas enseñando falsas enseñanzas, valga la redundancia. Y tenemos que tener cuidado. Una vez, dice esta sierva de Dios en esta escrito inspirado, una vez tras otra tendremos que enfrentarnos con la influencia de hombres que estudian ciencia de origen satánico, a través de los cuales Satanás está trabajando para reducir a la nada a Dios y a Cristo. ¿Usted lo ve? Tanto el Padre como el Hijo tienen una personalidad. Cristo declaró, yo y el Padre uno somos. Y sin embargo, fue el Hijo de Dios el que vino al mundo en forma humana. Estoy dando respuesta para aquellos que dicen que el Padre es el mismo Jesús o Jesús es el mismo Padre. Dice, y sin embargo fue el Hijo de Dios el que vino al mundo de forma humana. Mire cómo se está refiriendo, incluso esta sierva se refiere a Dios, ¿no? Al Padre, porque el Padre es Dios. Así es, el Hijo es Dios. Y cuando el Hijo se refiere al Padre, se refiere como su Dios. Y cuando el Espíritu Santo se refiere a Dios, se refiere como Dios al Padre y también al Hijo. Poniendo a un lado su ropaje real y su corona regia, vistió su divinidad con humanidad. Yo estoy leyendo por acá, lo que estoy leyendo es otra cosa. Bueno, vamos a proyectarlo acá para que también usted me acompañe y así sepa de lo que estamos
lo que estamos leyendo acá, ¿verdad? Aquí está, dice la palabra de Dios. Dice, esta cita inspirada por esta escritora norteamericana Elena White, dice, una vez tras otra tendremos que enfrentarnos con la influencia de hombres que estudian ciencias de origen satánico, a través de los cuales Satanás está trabajando para reducir a la nada a Dios y a Cristo. Tanto el Padre como el Hijo tienen una personalidad. Cristo declaró, yo y el Padre somos uno, uno somos, Juan 10:30. Y sin embargo, fue el Hijo de Dios el que vino al mundo en forma humana, poniendo a un lado su ropaje real, y su corona regia, vistió su divinidad con humanidad. Eso es lo que le digo. Hay mucha gente que no conoce que Cristo, por eso se llama Jesucristo, ¿verdad? Tiene que ver con terrenal y también con lo celestial ese nombre, a fin de que la humanidad mediante su sacrificio infinito llegara a participar de la naturaleza divina y escapara de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Mis queridos amigos y hermanos, esperamos que este estudio haya sido de su agrado. Hemos llegado a la parte final. Vamos a seguir haciendo estos estudios, solo que por las siguientes 3 semanas no vamos a estar por acá, pero vamos a ver si nos comunicamos. Vamos a tener que ir a visitar a nuestra madre patria. Por ahí le vamos a enviar algunos videitos a la gente que es de Honduras, no sé. Por ahí de repente nos mira, vamos a pasar por algún pueblo por ahí y vamos a mandar imágenes y videos. Quiero terminar con una palabra de oración. Querido Dios y Padre, gracias por este mensaje, por su palabra, ha sido claro. Pedimos, Señor, que continúe dándonos estos mensajes, entendiendo su palabra, porque estamos en un momento donde hay mucha confusión, falsos profetas y mentiras. Confiamos en su palabra, Señor. Gracias por darnos su Espíritu Santo, quien nos ilumina y nos presenta la verdad que es en Cristo Jesús. En su nombre se lo pedimos. Amén. Muchísimas gracias, amigos. Gracias por todas las... bueno, si usted nos vio por ahí, les agradecemos. Si no, comparta nuestra transmisión para que otros puedan también beneficiarse de estos estudios que lo hacemos. Sinceramente, lo hacemos con mucho gusto y lo hacemos con mucho amor, esperando de que ustedes también sean alimentados con la verdadera palabra de Dios. Un abrazo para todos, a nombre de Ángel Galeano, que la pasen bien y nos vemos, no sé cuándo, dentro de unas 3-4 semanas. Vamos a estar en vivo por acá a través de este canal de Ángel Mensajero en YouTube y Ángel Galeano en Facebook. Un abrazo y hasta pronto.